En este tutorial vamos a explicar cómo configurar la aplicación DSC Wireless para que teniendo una alarma WP810 o WP830, al producirse una alarma o un armado o desarmado, nos llegue la notificación al teléfono al instante. Para ello vamos a utilizar una central DSC WP810 SP, con la que haremos las pruebas, un detector PIR con cámara modelo PG8934, un teclado WK141 para ver cómo se realizan las pruebas y una línea DSL, aunque valdría también por GPRS. Abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse los manuales de la central. Realizaremos la configuración básica para que llegue lo básico, alarmas y armados y desarmados. Para hacer la programación realizaremos los siguientes pasos. 1. Instalar la aplicación DSC Wireless. 2. Dar de alta la instalación. 3. Confirmar con código usuario. 4. Ajustes de aplicación, configuración. 5. Ajustes de panel, notificaciones. Instalación, aplicación DSC Wireless. Vamos al Play Store, ¿vale? Este es un Android y ponemos DSC Wireless, ¿vale? Ahí es de Taiko, le damos y lo instalamos, ¿vale? Son solamente casi 12 megas, con lo cual no ocupa mucho. Vale, ya tenemos esto. Dar de alta la instalación. Ahora vamos a abrirlo. Y ahora vemos cómo está puesto, términos según uso y damos a un panel más, ¿vale? El nombre de panel podemos poner casa, por ejemplo. Casa, y la ID del panel está en la central. En este caso voy a poner la ID de la central que tengo yo. Y le damos a añadir panel, ¿vale? Confirmación con código de usuario. Ya tenemos añadido el panel. Ahora le damos donde está el panel y aquí pone por favor regístrese. Esto es el código de usuario que está puesto en la central. En este caso tengo puesto 4 unos. 2, 3 y 4. Le damos a OK. Y aquí ya vemos la parte de arriba a la derecha pone conexión en rojo, es decir, todavía no ha conectado. Cuando estén de color azul es que ya ha conectado la aplicación con la central. Vamos a esperar un poquitín, que alguna vez estará un poquitín. Ya está conectado. Ajustes de aplicación. Configuración. Vamos a configurar los ajustes, ¿vale? Primeramente vamos a configuración. Arriba a la izquierda, las tres rayitas, damos y damos a ajustes de aplicación y vamos a configuración. Aquí vamos a poner, pues en este caso vamos a poner las alarmas, ¿vale? Que estén en on, armado simple también y después ya el filtro también. Lo dejamos así como está, lo demás no lo tocamos. Ajustes de panel. Notificaciones. Y ahora vamos a ajustar las notificaciones para que cuando salte la alarma, digamos, nos aparezca en el teléfono, ¿vale? Vamos aquí y nos vamos a ajustes del panel y aquí nos vamos a notificaciones. Aquí en este caso la gente tiene que poner lo que quiera. Yo en este caso voy a poner que sean las alarmas. Perdón, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí vamos a poner vibración on, tipo de visual por defecto, ¿vale? Alertas, pues no hace falta. Después restauración de eventos, tampoco. Después vamos a, por ejemplo, que nos mande un mensaje cuando esté armado o desarmado. Vamos aquí y ponemos tipo visual, ponemos el default y ya está. No nos complicamos la vida. Después el evento de cámara, también si queremos, en este caso vamos a ponerlo, ¿vale? Default, vamos para atrás. En problema de cámara, en este caso, pues no vamos a poner que no hace falta. Evento de activación de dispositivo, vamos a poner que sí, ¿vale? Y ponemos el tipo de default. Hay distintos de full screen. No, yo pongo el default. Después la gente lo configura como quiere. Vamos para atrás. Después, problema de dispositivo, lo dejamos en off. Y después, evento de aviso. Aquí igual ponemos el default. Y ya estaría configurado, ¿vale? Estaría configurado la aplicación para que cuando salte la alarma o conecten la alarma o desconecten,
nos llegue en nuestro teléfono móvil o celular, nos llegue la notificación. Vamos para atrás y damos a salir. En este caso iríamos a finalizar sesión. No, pues vamos a cancelar, damos aquí y nos iríamos al panel. Vamos a hacer esto para arriba y al general. Y ya estaríamos. ¿Vale? El tiempo, y vamos a ver aquí en el teléfono cuándo nos llega y cómo nos llega la notificación del armado. Vamos a ver. Creo que te he puesto unos 20 segundos, con lo cual no va a tardar mucho. Vamos a ver. Y el último 10 segundos está sonando. Y vamos a ver cuánto tarda en llegar. Vale, ya está ya conectado. Nos ha llegado, como están, puedo escuchar el armado total, ¿vale? Nos vamos a la central y vamos a ver si está conectada o no está conectada. Armado total, ¿vale? Vamos a salir. Salir, pum, vale, cerramos la aplicación, esto también lo quitamos, vale. Ahora vamos a producir una alarma, ¿vale? Ya se ha producido el tiempo de entrada, lo tengo temporizado. Y ahora cuando termine el tiempo va a sonar la sirena y veremos cuánto tarda en llegar al teléfono. El sonido se puede poner como quiera, que salga la pantalla entera y demás. Y lo voy a desconectar con el teclado, bueno, con el teclado inalámbrico de esta central. Vamos a ver. Está sonando la alarma. Vale. Ahora vemos que al momento llega. Voy a desconectar. ¿Vale? Hemos visto que ha saltado la alarma, puerta principal, alarma de tardada y ha saltado. Vemos aquí, alarma de tardada y descripción desarmado. Y hemos desarmado y nos llega al momento el aviso, con lo cual funciona muy bien y es al momento. Aquí termina este tutorial. He realizado este vídeo porque es importante saber configurar la aplicación, porque si no, no funciona. Y como ya me ha pasado a mí anteriormente, digo los pasos a seguir para que una persona que no sepa de sistemas de alarma pueda configurarlo sin problemas. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.